Un debate que parecía apagarse cobra nuevamente vida con la triste muerte de 13 personas en un astillero de Washington. Las discusiones no son nuevas. En diciembre pasado, la masacre en la escuela primaria Sandy Hook levantó indignación por la muerte de 20 niños de entre 5 y 10 años de edad. Barack Obama llevó un proyecto de ley al Congreso para imponer mayores controles a la venta de armas. En abril pasado, la iniciativa, que buscaba extender el control de antecedentes penales y mentales a los compradores de armas, se hundió en el Senado. Hace unos meses, tras la tragedia de Newtown, este país adoptó el compromiso de luchar contra la violencia armada. Hace unos minutos, una minoría de senadores ha decidido que proteger a las familias y a los niños no merece la pena. Obama culpó entonces al que llamó lobby de las armas, en referencia a la Asociación Nacional del Rifle, y criticó también a los legisladores conservadores que consideró tenían una visión tradicional de la segunda enmienda de la Constitución que permite el porte de armas a cualquier ciudadano. Segunda enmienda, Constitución de los Estados Unidos. Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado. La pregunta es, ¿qué ha pasado 9 meses después de la masacre de Sandy Hook? Nada en concreto. Un nuevo tiroteo en masa, esta vez en Washington, sacude a Estados Unidos. Los hechos llevaron a la senadora demócrata Dianne Feinstein a enviar un duro llamado de atención al Congreso. ¿Cuándo será suficiente? El Congreso debe dejar de eludir sus responsabilidades y reanudar un debate serio sobre la violencia contra las armas en este país. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, aseguró que el presidente Obama adelanta medidas ejecutivas que no requieren la aprobación del Congreso y reafirmó el compromiso del mandatario en reforzar las leyes para ampliar los controles a los compradores de armas. El presidente apoya, igual que la abrumadora mayoría de los estadounidenses, la adopción de medidas de sentido común para reducir la violencia derivada de las armas de fuego. Obama puso el acelerador a estas medidas tras la masacre de Sandy Hook. Su agenda tiene ahora otras prioridades. La hoja de ruta parece estar centrada, al igual que en el Congreso, en las discusiones por el techo de la deuda, un proyecto de financiamiento del gobierno y la eventual acción militar en Siria. Si una nueva iniciativa que busque el control a la venta de armas llega nuevamente al Senado, deberá ser más amplia para captar los votos que no obtuvo en abril pasado. El pronóstico es adverso ante la influencia de la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el porte de armamento y rechaza los esfuerzos por derogar la llamada ley Defiende tu posición, que permite el uso de la fuerza letal en defensa propia. Los votantes también ejercen presión. Electores de Colorado destituyeron la semana pasada a 2 legisladores estatales por el Partido Demócrata que apoyaron leyes más estrictas para el control de armas. Y si el ambiente político no luce favorable, en las calles las opiniones también están divididas. Así lo revela el más reciente sondeo del Pew Research Center. ¿Qué cree usted que es más importante? Controlar posesión de armas, 50%. Proteger el derecho a tener armas, 48%. Mayo de 2013, fuente Pew Research Center. Los reclamos por una legislación más severa que prevenga nuevas muertes por tiroteos masivos necesitan aún mayor respaldo, si lo que se busca no es una fiebre de momento, sino acciones concretas que lleven finalmente a ejercer mayores controles para la venta y porte de armas en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, vinculamos a esta hora al programa al señor José Guzmán. Él es fundador de la organización Padres y Parientes de Hijos Asesinados. En su papel como activista de esta organización estuvo el año pasado en la Casa Blanca impulsando medidas encaminadas a establecer un mayor control en la venta de armas. Señor Guzmán, bienvenido a la noche. Sí, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Primero, y para poner en contexto a los televidentes, queremos recordar que usted ha sido víctima justamente del mal uso, el uso irresponsable de las armas de fuego en los Estados Unidos. ¿Cómo fue el asesinato de su hijo? Desafortunadamente hace 8 años, pues entraron 2 jovencitos de 15 y 16 años de edad, imagínense, con un cuerno de chivo, como le llaman, una AK-47, entraron a robar a un restaurante de sándwiches y desgraciadamente mataron a mi hijo junto con su compañero. Lo sorprendente de esto que eran jovencitos de 15 años con armas de grueso calibre. ¿Dónde las agarraron y cómo las obtuvieron? Es una tristeza darse cuenta que aquí en un país tan avanzado no tengamos un control de armas completo quiero decir, que se dé cuenta cuando una persona va a deshacerse de su arma, tenga el derecho de llevarla a registrar y que la persona que la va a comprar también quede registrada para saber dónde van quedando las armas, porque sabemos que el control de armas no lo vamos a poder parar, pero al menos tenemos que empezar a tener un control con las armas que están en la calle. Sobre esto quería preguntarle, señor Guzmán, mucho ha sido el debate, muchas han sido las discusiones en los Estados Unidos, no se ha aprobado todavía una ley al control de armas, pero siguen ocurriendo masacres y se habla de masacres de decenas de muertos en los Estados Unidos. ¿Cómo, desde su punto de vista de víctima de estos hechos, observa usted lo que está pasando con el gobierno y la toma de decisiones frente a este tema?
Sí, pues desgraciadamente no se ha podido tener un control pleno aquí en Estados Unidos, donde aparte de que compre el arma, la persona, para mi criterio, tiene que pasar un examen psiquiátrico cada 3 meses como mínimo para que se reevalúe la persona si está apta para poder seguir portando un arma, y también sobre todo los miembros de la familia, cuántos hijos tiene, cuántos hermanos tiene. No nada más es la persona que compra el arma, sino que también los miembros que viven en su casa, porque desafortunadamente aquí en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que ha habido masacres por errores, por mencionar el año pasado los 23 angelitos que mataron. La familia tuvo descuido y un jovencito agarró un arma de grueso calibre y fue cuando mató 23 niños en una escuela. La persona estaba apta para tener el arma, la madre, la mamá, pero la persona que se la agarró, que fue el hijo, no estaba apta. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener control con nuestra propia familia, y que el gobierno también tiene que investigar cuántos miembros viven ahí y si la arma la tienen con seguridad. Señor Larry Pratt, usted como director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Armas en Estados Unidos, el presidente Barack Obama impulsó esta ley al control y al porte de armas en el Congreso, pero fue hundida. ¿Qué debe hacer ahora entonces el presidente? ¿Presentar una nueva ley? Bueno, el presidente puede hablar así, pero en el Congreso van a mirar sobre el hombro y recordarse que, eso fue fuerte en Colorado. 2 distritos muy demócratas, donde perdieron 2 demócratas. Es evidente que los votantes no quieren el control sobre las armas. ¿Y cómo explicar que los ciudadanos no quieran una legislación que controle la venta de armas en medio de todas estas masacres, como la que sufrió Washington hace algunas horas? No, lo que va a cambiar estas masacres es cambiar la prohibición en ciertos lugares de la aportación de armas. Durante los últimos 20 años hemos sufrido varios masacres involucrando más de 5 o más personas. Pero cada uno de esas masacres sucedió en una zona donde las armas están prohibidas. En Miami, Florida, señor José Piñón, ¿usted qué piensa? ¿Qué debería hacer el presidente Barack Obama en medio de la presión que ejercen en el país por estos actos violentos y la falta de una ley que regule justamente la venta y el porte de armas? Bueno, Jason, muchas gracias por darme la oportunidad. Tengo 3 puntos importantes que quisiera compartir contigo y con los televidentes. Uno, primero, es que compadezco al señor Guzmán por la pérdida de su familiar, pero eso no hubiera, que no hubiera más restricciones, no hubiera prohibido que pasara ese incidente. Más del 80% de los casos, y como policía le digo esto de los arrestos que yo hice, que fueron cientos de ellos en 20 años, son personas que roban las armas. Se las roban a personas que lo compran legalmente, que lo registran, que tienen su permiso para tenerlas. Así que eso no se puede prohibir, no se puede decir lo que va a suceder. En el caso de este reciente en la base naval, este individuo usó hasta el arma de uno de los oficiales en contra de las personas. ¿Cómo uno previene que eso suceda? Son puntos que son importantes, y el último que quisiera compartir es que 3 de los estados en los Estados Unidos, como California, New York y Chicago, tienen las leyes más fuertes para portar armas. O sea, es muy difícil que a alguna persona le den permiso para tenerla. Sin embargo, el crimen es lo más alto del país. En lugares donde hay menos restricciones, no existe. El crimen es bien bajo. Así que no hay nada, no hay ninguna evidencia que se ha presentado que diga que tener más restricciones va a causar que disminuya el crimen usando armas de fuego. Así que la labor del presidente Obama es muy difícil. No le puedo decir qué es lo que debería hacer, porque si impone leyes más fuertes, yo, en mi opinión profesional, digo que no va a prevenir que alguien en un momento quiera usar un arma, no la use. Así que estamos hablando cosas por hablar, pero la realidad es esa. Sí.
Invitamos a los televidentes a que nos cuenten qué piensan a propósito de esta masacre en Washington. ¿Deben aumentar los controles a la venta de armas? ¿Esto acabaría con las matanzas masivas en los Estados Unidos? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Y vamos a leer los mensajes de algunos televidentes. Enrique Bayer dice, creemos que sí, posiblemente no lo elimina, pero sí lo disminuiría. También nos escribe Marcelo Dotti y dice, control sobre la venta de armas es un gramo frente a la tonelada de cultura violentista y guerrerista de los medios en Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos para continuar debatiendo el porte y la venta de armas en los Estados Unidos tras la reciente masacre en Washington que dejó 13 personas muertas. Ya regresamos con La Noche.